Continuamos con nuestra serie Jesús y hablando de las diferentes enseñanzas de Jesús respecto a diferentes temas de la vida. Y el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante que a todos nos ha afectado o nos está afectando. Yo quiero comenzar haciéndote una pregunta a todos los que estamos aquí. ¿Alguien aquí en su vida tiene planes de sufrir? Tú te levantas, ¿verdad? Y dices, ay, mañana yo quiero sufrir un poco. O sea, pastor, usted no sabe. El sufrimiento es algo que no anhelamos en nuestra vida. De hecho, tratamos de esquivarlo. Cada vez que vemos sufrimiento decimos, no, tengo que irme por un lado. De hecho, hay lugares que hasta se han puesto, ¿verdad? Pare de sufrir. ¿Por qué? Porque no anhelamos el sufrimiento. A todos nos gusta planear nuestra vida para triunfar. Y probablemente quizás ese es el error que cometemos. No damos un espacio para algo que sí o sí ocurre en la vida, lo cual es el sufrimiento. En pocas palabras, no estamos preparados para las etapas complicadas de la vida. Por eso el mensaje del día de hoy tiene por título Jesús y el sufrimiento. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál es el enfoque de Jesús acerca del sufrimiento? Y eso es lo que vamos a desarrollar. Ahora, para comenzar, debemos hablar de que el sufrimiento es inevitable. Existen etapas en la vida de sufrimiento. Existen los accidentes, existen las enfermedades. Existen esos momentos en los cuales tú dices, ¿qué está pasando con la vida? ¿Por qué estas circunstancias no son favorables? Y todo esto tiene una razón de ser. Tú y yo estamos viviendo en un mundo que ha sido afectado, lo que la Biblia conoce como un mundo caído. De ahí la importancia de tú y yo colocar nuestra vida siempre en Jesús. Jesús es el único que puede darte esperanza en cualquier etapa de tu vida. Jesús es el único que te puede ayudar a enfrentar este mundo caído. Jesús se los dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan 16:33. Recordemos este famoso pasaje que es una verdad. Juan 16:33 dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas cosas les dijo Jesús a sus discípulos, os he hablado para que en mí ustedes se encuentren, tengan la paz. Pero no olviden esto. En el mundo, ¿alguien aquí está en el mundo? No me refiero allá si andas desviado. No. Acá, en lo que llamamos, ¿verdad? Este mundo. Recuerden una cosa, en el mundo tendráis una cosa que no le puedes esquivar, no le puedes buscar la vuelta. Es aflicción, pero confiad. Aquí está el secreto de este pasaje. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Solo un amén allá atrás. Algunos dirán, pastor, yo me quedo más con la aflicción. Ese es el problema que tenemos. La aflicción nada más es una etapa de nuestra vida. Te he mencionado que como pastor constantemente hablo con muchas personas que no le están pasando nada bien. Muchas de las personas que quieren hablar conmigo es porque están viviendo etapas de sufrimiento. De ahí el hecho de que amamos el poder reunirnos cada fin de semana, porque en este lugar siempre hablaremos y siempre hablamos de Jesucristo, ya que Jesucristo es el único que puede cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos la vida. El problema está en cómo estamos viendo la vida. Y de esto hemos venido hablando a lo largo de esta serie. Pero en Juan capítulo 9, versículo 1, encontramos cómo Jesús se encuentra con una persona que no la había estado pasando para nada bien. Y es ahí donde nos vamos a enfocar en el mensaje del día de hoy. Juan 9:1 dice así: al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y le preguntaron los discípulos diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Le hicieron esta pregunta, pero Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Esta fue la declaración de Jesús respecto a este encuentro con este hombre. Entonces, para desarrollar este tema, comencemos por decir lo siguiente. Punto 1. En la vida, muchas cosas no serán perfectas. Cuando tú y yo entendamos esto, comenzaremos a enfrentar las etapas de sufrimiento de mejor manera. Todos luchamos por una vida perfecta. Un matrimonio, que la selfie te salga linda, ¿cierto? Con 7 filtros de preferencia. Los dos sonriendo. Toda una tapadera. ¿De qué? De toda la imperfección que está allá atrás. Recuerda esto, en la vida muchas cosas no van a ser perfectas. Muchas personas se cuestionan la vida y comienzan a decir, si Dios verdaderamente existe, ¿por qué es que hay tanto mal, Pastor Moisés? ¿Por qué hay tanta gente sufriendo? Nos han pintado un cristianismo sin sufrimiento. Un cristianismo donde todo es perfecto. Y quiero decirte que mientras tú y yo estemos en este mundo con estos cuerpos, muchas cosas no van a ser perfectas. Miras tu trabajo y te das cuenta que hay muchas cosas que no son perfectas. Miras a tus amigos y te das cuenta que hay relaciones que no son perfectas. Miras a tu esposo. Y te das cuenta del mundo caído del cual estamos hablando. Hay una realidad que entre más rápido tú lo entiendas, más pronto serás para prepararte para ciertas etapas de tu vida. El mal existe y entró por una decisión. Eso lo tienes que anotar en algún lado. El mal es algo que existe, está a nuestro alrededor. ¿Y cómo llegó a la humanidad? A través de una decisión. Dios todo lo creó bueno. Dios hizo todo perfecto. Ese es nuestro Dios creador. Pero luego el hombre y la mujer, que aún habían sido creados de esta forma, fíjate, ellos decidieron no seguir el consejo de Dios. Y cuando no se sigue el consejo de Dios, es cuando se comienzan a tomar decisiones que están alejadas de lo que Dios realmente anhela para cada uno de nosotros. El no seguir el consejo de Dios es algo que trae consecuencias. ¿Estás aquí, iglesia? Dios no nos obliga a seguir su palabra, Él la dejó. Su palabra es vida, su palabra es una lámpara en nuestro caminar. Pero tú y yo tomamos nuestras propias decisiones. Todo comenzó por una decisión. Ahora, no necesariamente estamos hablando de que el pecado entró por tu culpa. No te sientas tan culpable. Hubo una decisión que allá atrás fue tomada por ti. Así es como entró el pecado a este mundo. Muchas personas quieren vivir a su manera, llevando a cabo este estilo de vida, no guiado por Dios, sino guiado por el pecado que tú y yo tenemos dentro de nosotros. Esa naturaleza que tanto Pablo hablaba, que nos está incitando a hacer lo malo. Y muchas personas, ¿sabes qué? Toman decisiones olvidándose que cada decisión trae recompensas o trae consecuencias. Fíjate bien esas dos palabras. Tus decisiones te llevan a encontrar recompensas que podríamos llamarle bendiciones o consecuencias. Cada día tú tienes la oportunidad de tomar decisiones que llevan a hacer lo bueno o lo malo. Cada día, cada momento, hacer lo bueno o lo malo es tu decisión. Por eso ten cuidado con tomar las decisiones que te llevan a hacer lo bueno. ¿Alguien puede decir amén a esto? Porque esto es lo que nos hace seguidores de Cristo. Es que ya no hacemos más lo malo que hacíamos. Ahora comenzamos a hacer las cosas que traen bendición. Dios nos ama tanto, iglesia, que nos dejó su palabra con un propósito. El guiarnos por un camino que nos llevará a vivir en una posición de bendición. Todas las personas anhelan la bendición, pero no todas las personas están caminando por esa ruta que los llevará
a esa posición de bendición. Las palabras de Jesús son las únicas que te llevan a esa posición de bendición. Si tú quieres llegar a experimentar y ser feliz mientras estemos en este mundo caído, tú debes comenzar a escuchar, a meditar y a vivir en las palabras de Jesús. Pero los discípulos le hicieron una pregunta interesante ante lo que Jesús estaba con este hombre ciego de nacimiento y le dijeron: ¿quién pecó, Jesús? Medio chismosos los discípulos. Se parecen a nosotros, ¿cierto? Que nos queremos meter donde no nos han llamado. A ver, cuénteme, ¿quién pecó? ¿Él o sus papás? Esta frase nos muestra, esta pregunta nos muestra una frase interesante, Rocío. Es lo siguiente: en esta vida siempre nosotros estamos buscando a quién culpar. Gracias, Frank. Siempre. Todos tienen la culpa de mi sufrimiento. Y creces tú con ese papel de víctima, como dicen por ahí. Es que yo podría ser feliz, pero es la culpa de este que tengo aquí al lado que no lo quiero ni ver. 7 chamacos, ¿por qué tuve tanto? Fue tu decisión. Es que la iglesia, es que los pastores, es que la religión. Fíjate que desde antes, Freddy, los discípulos nos muestran esta característica que nosotros tenemos dentro de nosotros. ¿De quién es la culpa? Muéstrennos al culpable de todo de este relajo que tenemos en medio nuestro. No olvides lo siguiente: el sufrimiento llegó y es producto del mundo fracturado en el cual tú y yo estamos viviendo. El pecado ha dañado todo, absolutamente todo, Chuy, y lo sigue dañando. El pecado es peligroso, ha dañado las vidas, ha dañado los matrimonios, ha dañado los hogares. Todo lo hermoso que Dios quiere hacer, el pecado lo está destruyendo. Y trae consigo toda clase de imperfecciones. Pero Jesús les da una respuesta formidable a los discípulos y les dice: no es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en Él, en este ciego que llevaba décadas de estar viviendo en esta ceguera. Y en el versículo 6 les dice: dicho esto, Jesús, no te pierdas esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo, después de hacer todo esto, habla con el ciego y le dice: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces esta persona, se lavó y regresó viendo. Esto es hermoso y me lleva a un punto 2. Es el siguiente: en medio del sufrimiento tú puedes ver el poder de Dios. En medio del sufrimiento, que a veces le tratamos de sacar la vuelta, es una oportunidad en las manos de Dios para poder ver su poder. Lo que le pasó a este hombre, que los discípulos querían saber de quién es la culpa, Jesús les dijo: no es de nadie la culpa. Hay un pecado que hace todo imperfecto. No fue tu decisión, pero ahora te toca vivir en este mundo imperfecto. Pero en esta situación Dios quiere mostrar su poder. Y comienza esta historia a mostrar el poder de Dios a diferentes tipos de personas. Los primeros que fueron impactados fueron sus discípulos. ¿Hay algún discípulo de Jesús en este lugar? Qué poquitos. Calentamos motores. ¿Hay algún discípulo de Jesús en este lugar? Tú y yo no creemos en la nada, tú y yo no creemos en las casualidades, creemos en un Dios creador de todo. Nada es producto de la casualidad, aunque muchos quieran creer que así es la vida. No, tú y yo somos discípulos de Jesús, pero aún estos discípulos chismositos, también de esos hay hoy en día. ¿Quién pecó, pastor? Yo que sé quién pecó. A mí no me interesa saber quién pecó. Lo que me interesa saber es lo que Dios puede hacer en medio de cada sufrimiento. Pues comenzando con estos discípulos, fíjate, estaban presenciando lo siguiente. Jesús seguía afirmando en sus corazones lo siguiente, diciéndoles: para Dios no hay nada imposible. Ellos estaban viendo que en Jesús
todo es posible. Repito la pregunta, ¿algún discípulo de Jesús en este lugar? No olvides en quién tú estás confiando. En Jesús todo es posible. Pero no te pierdas esto, en Jesús. No es por venir los domingos a la iglesia. Si tu vida no está en Jesús, no funciona así, Juan Camilo. Pero cuando estamos en Jesús, cuando nuestras decisiones están basadas en Jesús y su palabra, déjame decirte, ten la fe de que Dios está haciendo algo. Y el versículo 8 continúa y dice esto, mira aquí. Entonces los vecinos, aquí vienen otros chismosos, mira. Y los que antes habían visto que este hombre era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? No te pierdas estas dos expresiones. El que estaba allí sentado mendigando. Unos decían de los vecinos, él es. Otros decían, a él se parece. Pero él decía, yo soy. Yo soy. ¿Qué nos muestra esto? Las personas que estaban en el entorno de este hombre conocían la vida de este hombre. No era la primera vez que él estaba sentado en ese lugar mendigando por la misericordia de las personas. Todos ellos conocían a este hombre. Y qué lindo es cuando tú y yo ponemos y nos comparamos con la vida de este hombre. Cuando las preguntas comienzan a decir, ¿no es este el que era bien enojón? ¿Algún enojón aquí? Si sigues siendo igual de enojón, ten cuidado, ¿verdad? Porque la gente tiene que conocer tu pasado, pero también tu realidad actual. ¿Estás aquí, iglesia? ¿No es este el que era mentiroso? ¿Algún ex mentiroso en la casa? ¿Sí? ¿No es este el que era tóxico? ¿Sí? Entonces algunos decían, sí es este. A otros dirían, no, ¿sabes qué se parece? Pero como que lo veo diferente. Pero tú puedes decir, yo soy. Yo soy el que era esto, pero ahora Cristo me ha cambiado. Yo soy el que era todo aquello, pero ahora ya no soy más la misma persona. Ocurre un problema con los cristianos que siguen viviendo en su pasado. Es ahí donde uno duda de su cristianismo. Porque el mismo Jesús dijo, por sus frutos se conoce el árbol. Somos nuevas vidas en Cristo Jesús. Pero Jesús no te va a obligar a caminar en eso, esas son tus decisiones. Pero procura ser como este hombre. Identifícate con este hombre. No vuelvas a donde tú estabas sentado mendigando compasión en esta vida. Permite que Jesús cambie y te transforme a una nueva realidad. Esto es lo que las personas preguntaban hasta que él dijo, no, yo estoy seguro que yo era esa persona que mendigaba allá atrás, pero ahora soy diferente. Fíjate en el versículo 11, dice así. Respondiendo él le dijo a estas personas, aquel hombre que se llama Jesús, ¿cómo se llama? Con más fuerza, ¿cómo se llama? Este no podía ver. Ahora ya veía, pero en ese momento él no sabía, pero sabía de algo. Él había escuchado de un hombre llamado Jesús y aquí les dice, ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé, lávate. Entonces, ¿qué hice? Fácil, fui y ¿qué hice? Lo que me dijo que hiciera, me lavé y recibí la vista. Ahora, nota lo siguiente, que esto es muy interesante. Jesús en ningún momento le dijo a él que recobraría la vista. Él no le dijo, vas a ser sano. Él le dijo, levántate, ve y lávate. ¿Y qué hizo el hombre? Exactamente lo que Jesús le había dicho que hiciera. Este hombre se levantó. Este hombre caminó. Fue a donde Jesús le había dicho, se lavó y entonces regresó con un milagro. Tú tenemos una gran responsabilidad en esta vida si queremos ver milagros de parte de Dios. Tú tienes que obedecer sus indicaciones. Su palabra no fue dejado de adorno para la iglesia. Su palabra contiene vida.
Y si tú la aplicas en cada área de tu vida, de tu matrimonio, de tu hogar, llegarás a ver milagros de parte de Dios. Pero hay muchos que anhelan el milagro sin tener el proceso, Javier. El proceso es importante. Cuando Jesús le está dando indicaciones específicas, se identifica mucho a nosotros hoy en día. ¿A cuántos Jesús nos ha pedido acá que perdonemos a alguien? La pregunta es, ¿lo has perdonado? No me contestes. Ay, pastor, yo ya quiero que Dios me quite este rencor que tengo. Sí, pero el poder de decisión lo tienes tú, que no has querido perdonar. Y no va a llegar la bendición de Dios a tu vida y a tu hogar, a menos que hagas lo que Jesús te ha pedido que hagas. ¿Estás aquí, iglesia? Lo importante aquí, ¿sabes? Es nunca dejar de escuchar las palabras de Jesús. Por eso te felicito en este domingo que estamos congregados. Nunca entres en la tentación de dejar de escuchar la palabra de Dios, porque tú no puedes seguir indicaciones que no conoces, indicaciones que no estás escuchando. Y cuando tú dejas de escuchar las palabras de Jesús, no sabes por dónde ir. No sabes qué decisiones tomar. No sabes cómo educar a tus hijos. Constantemente me dicen, pastor, necesito que hable con mis hijos porque están en etapa de rebeldía. Te voy a decir algo, papá, y te lo digo con mucho respeto. Tus hijos necesitan escuchar la palabra de Dios. Y no están llegando al lugar donde se las queremos hablar. Si tienes hijas, haz todo lo posible para que vayan esta noche. Pastor, pero es que ya yo estoy en un nivel más avanzado. Ya mis hijos no quieren saber nada ni de la iglesia. Vamos a orar por ti. Que Dios te ayude en medio de tu sufrimiento. Para Dios no hay nada imposible. Pero comienza a tomar las decisiones correctas que van a llevar a tu casa a los pies de Jesús. Estás aquí, Champion Forest. Lo que estamos hablando es vida. No estamos hablando nada más una fórmula mágica. No existe la magia con Dios. Existe su palabra. Existen las decisiones. Y si somos obedientes a su palabra, veremos entonces milagros a nuestro alrededor. Dios quiere hacer milagros a tu alrededor. Pero todo comienza con escuchar su palabra, seguir su consejo, obedecerle a Él. Recuerda esto es importante. No a un pastor, no a una congregación, a Jesucristo y su palabra. Eso es lo que tú tienes que obedecer. Y entonces habrá bendición en ese caminar. Este hombre había sufrido por muchos años. Había sido ciego. No tenía la bendición que muchos aquí tenemos de poder disfrutar de lo que es la vista. Por un momento cierra tus ojos ahí donde estás. Imagínate toda tu vida de esa manera. Este hombre lo había experimentado así. No es fácil el sufrir, pero recordemos que Dios puede olvidar aún el más grande sufrimiento con un propósito que en ese momento no alcanzarás a comprenderlo. Por eso es que la Biblia nos dice que lloremos con los que lloran, porque en ese momento no alcanzamos a entender la bendición a la cual Dios nos puede llevar. Hay etapas de sufrimiento en la cual a uno solo le toca encorvarse, llorar. Y como siempre le digo a la iglesia, asegúrate de no quedarte solo en esas etapas. Asegúrate de que hay alguien con la madurez espiritual necesaria para estar acompañándote en tu sufrimiento. El enemigo nos ha querido engañar y nos ha dicho, no, quédate con la iglesia online. Está más cómodo. Dios bendiga a los que están allá, ¿verdad? O sea, estás en otro país probablemente, nos gustaría que estuvieras con nosotros, pero no puedes. Pero si tú vives cerca de una iglesia, no entres nunca en la tentación, en la mentira de Satanás de decir, ahí me alimento yo espiritualmente. Porque la iglesia no se trata nada más del alimento, se trata también del acompañamiento. Y en medio del sufrimiento no hay nada peor que estar solo. Pero Jesús llegó con este hombre. Este hombre ya no estuvo más solo. Había estado solo por mucho tiempo. Y esto nos lleva a la siguiente realidad. Típicamente, la pregunta que hacemos cuando enfrentamos el sufrimiento, ¿cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Si yo no me pierdo los domingos ni los miércoles. Estoy entre amigas y a la de hombres no voy porque pues no. Pero cuando llegue ese momento,
La primera palabra que sale de todo corazón humano es ¿por qué? Pero no hay respuesta humana que vaya a satisfacer ese por qué. Tú puedes encontrar muchas cosas y nunca van a satisfacer ese por qué. Por eso, como creyentes debemos cambiar esa frase del por qué y comenzar a preguntarnos ¿qué es lo que Dios puede hacer de esta situación? ¿A dónde Dios nos puede llevar? Estamos sufriendo, pero confiamos de que Dios no nos va a dejar tirados en esta situación. Porque para Dios no hay nada imposible. Cuando tú comienzas a decirte qué es lo que Dios puede hacer, tu corazón se comienza a llenar de esperanza. Tus pensamientos comienzan a cobrar fe y a decir, me voy a levantar y voy a caminar a pesar de que todavía no puedo ver. Recuerda esto, este hombre, no sabemos si iba esperando el milagro, pero estaba tan desesperado que dijo, voy a hacerle caso a Jesús. Probablemente tú estás en esta tarde y has escuchado muchos mensajes, has escuchado a muchos líderes religiosos, curas, pastores, has escuchado muchas cosas, pero en ningún momento has tomado la decisión de decirle, yo creeré lo que Jesús está diciendo para mí. Yo creeré que para Él no hay nada imposible. ¿Qué es lo que Dios puede hacer en medio de esta situación? Quiero mostrarte una foto. Mide, ayúdame con este. Te presento a Nick. Él es Nick. Es muy famoso en las redes sociales, en el internet. Ahora, lo interesante es que Nick nació sin brazos ni piernas. Tú lo puedes saber ahí de chiquito. Mira esa carita tan hermosa de Nick. Luego creció y está bonito, ¿verdad? Pero todos notamos que fue una vida completamente diferente. Decía, me metí a estudiar de la vida de Nick y decía el lugar donde lo encontré que Nick no podía hacer muchas cosas, pero en lugar de enfadarse con la vida, que podía hacerlo, fíjate, por las cosas que él no podía hacer, él tomó una decisión cuando era adolescente. Ahí fue que la vida de Nick cambió y comenzó a estar agradecido por las cosas que sí puede hacer. Y mira que ha hecho demasiadas cosas. Por ejemplo, mira la siguiente fotografía. Me encontré a Nick surfeando. Cuando algunos aquí ni nadar podemos. Él no se quedó tirado. Hay una más, Nick llegó a tener tiene una hermosa familia, mira nada más, qué belleza. La biografía decía así, Nick es un célebre autor y orador cristiano que ha inspirado a millones de personas con su fe inquebrantable en el Dios que lo creó. Me encantó esa frase, Lilian. Él en ningún momento renegó de su situación. Él dijo, Dios me creó y Dios me creó con un propósito. También decía la biografía en sus mensajes, Nick relata a menudo el momento que le cambió la vida. Y esto a mí, mira, si tú no crees que Dios existe y crees que todo es coincidencia, fíjate esto. A Nick le cambió la vida cuando leyó el relato de un ciego siendo sanado por Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Esta historia Dios la dejó porque puede cambiarte tu sufrimiento y convertir tu vida en bendición. Muchos piensan que seguir a Jesús significa que ahora ya dejarán de tener problemas. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones. ¿Te casaste? ¿Tendrás? Dilo sin temor. No te van a sacar del cuarto por decirlo y reconocerlo. En el trabajo tendrás. Cuando avancen los años tendrás. Pero confiad, nunca dejes de confiar en Dios. Dios es el único que puede sostenerte en medio del sufrimiento. Cuando llegue, estate preparado para esas circunstancias. Que no te sorprendas cuando algo malo llegue a tu vida. En lugar de eso, vive preparado. Por si en algún momento llega algo malo, tú sabes lo siguiente. Yo cierro con esto, punto 3. Permanece cerca de Dios en medio de tu sufrimiento. Cuando llegue, permanece cerca de Dios. ¿Qué es lo primero que la gente hace cuando llega el sufrimiento? No, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Para qué? Ya me cansé. Ya no quiero saber nada más de la vida. Llegas al punto en el cual dices, la vida no tiene sentido. Es mejor no tenerla.
La fe se te va. Dejas de creer en tu hogar. ¿Por qué? Porque estás basándote en lo que tu corazón está sintiendo en el sufrimiento. Pero es ahí donde tú debes correr, donde Jesús está. Tú debes ir donde Jesús está. Jesús es el único que puede tomar tu realidad y decirte: ten ánimo, como cantábamos hoy. Aunque andes en el valle de la sombra y de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. ¿Cuánto has sufrido en esta vida? Jesús ha estado ahí contigo. Jesús es el único, ahí te va esta, que entenderá tu sufrimiento. Nadie más lo entenderá. Jesús lo entiende. Es el único que tiene la capacidad de sacarte adelante, porque Él te entiende. El resto de nosotros te abrazaremos, lloraremos contigo, pero nadie más entenderá lo que tú estás viviendo. Pero si hay alguien, Jesús te entiende. Los religiosos entrevistaron a este hombre. Tú puedes leer el capítulo en tu casa, lo terminas de leer, está emocionante cada detalle. Entrevistaron a sus papás tenían miedo de reconocer a Jesús. Dijeron: yo no sé, pregúntenle a él. Llamaron al hombre, les dijo: yo creo en Jesús. Ellos les dijeron: no, Jesús no es el Hijo de Dios. Él les decía: yo no sé ustedes tanto que saben de Dios. Yo lo único que sé es que yo no veía y ahora veo. Lo expulsaron. Luego lo lees en la casa. Lo echaron del círculo religioso. Imagínate qué línea de iglesia más complicada. Yo no había visto que alguien por creer en Jesús lo echaran. Si nosotros aquí anhelamos que tú creas en Jesús. Lo echaron. Pero en el versículo 35, mira esto. Oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole, o sea, ¿quién lo fue a buscar? Jesús. Fue donde este hombre lo halló y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Él no lo había visto. Recuerda esto. Él fue obediente a sus palabras, pero ahora le dice: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y es el que habla contigo. Él es. Y el hombre dijo: creo, Señor, y lo adoró. Este hombre pudo ver el poder de Dios con un propósito: poder ver a Jesús. Tú has visto el poder de Jesús a pesar de que todavía no lo reconoces. ¿Sabías eso? Algún día: ay, pastor, explíqueme eso. Sí, ¿quién te ha cuidado hasta este momento? ¿Cómo llegaste a esta nación? ¿Por qué estás aquí sentadito, bien vestido, bañadito, perfumadito, comidito? Ya nos vamos a almorzar. Tranquilos. Pero antes quiero que veas algo. El poder de Dios ha estado rodeándote. ¿Quién ha estado a tu lado en los peores momentos de tu vida? Ha sido Dios. Ha sido Dios. Ya no estés llamando al karma ni todas estas cosas. Ha sido Dios. ¿Quién es para que yo pueda creer? Le dice a este hombre. Entonces Jesús le dice: le has visto. Lo has visto. Es el que habla contigo. Yo soy. Ahora muchos pensarán: si Dios existe, ¿por qué sigue habiendo tanto sufrimiento en la vida? Lo que pasa en la vida no es culpa de Dios, y te lo quiero dejar bien en claro en esta tarde. Lo que pasa en esta vida y en tu vida no es culpa de Dios, es culpa del pecado que sigue arruinando y erosionando todo a nuestro alrededor. El pecado entró por una mala decisión, pero Jesús vino a darnos nuevamente la vida que el pecado nos había quitado. Por eso anota esto en grande y llévate esto en tu corazón. Dios no es el problema, Dios es la solución. Dios no es el problema. Deja de estar culpando a Dios por lo que ocurre en esta vida. Dios es la solución a esta vida y muchos lo hemos encontrado. Camina con Jesús en medio de tu sufrimiento, confiando en que Él te llevará a una posición diferente si confías y crees en Él. ¿Quién es ese hombre para que yo pueda creer en Él? Le has visto. Yo soy. Las personas que tienen que superar muchas adversidades se ven obligadas a aprender más que las personas que no han superado esas adversidades. ¿Qué quiere decir esto?
¿Cuánto has sufrido? Levanta la mano si has sufrido mucho. Levanta la mano si has sufrido más o menos. No voy a ir para allá, voy a ir descendiendo, ¿ok? Ay, no, pastor, en los de los muchos me meto yo. ¿Sí? ¿Cuántos están sufriendo actualmente? Levanta tu mano si estás sufriendo. No tengas ningún tipo de vergüenza. La vida cristiana no se trata de perfección. Se trata de que cuando estamos sufriendo estamos juntos y no solo eso, salimos adelante, porque no estamos solos. Nos tenemos los unos a los otros, pero tenemos lo más importante, Freddy, lo que le hablábamos a los hombres. Tenemos a Jesús con nosotros. Lo tenemos en nosotros. Tú tienes a Jesús y como dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, dilo con fuerza. ¿Quién contra nosotros? Si Dios está de tu lado, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Versículo 37, antes en todas estas cosas, en lo que sea que quiera hacernos sufrir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto lo puedes hacer personal. Ayúdame ahí, Luis, por favor. Esto lo puedes hacer personal. Esto puedes decirlo así: en todo, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me ha amado. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.